Queridos amigos, luego de recorrer Guanare y el santuario de Nuestra Señora de Coromoto, ya para finalizar este hermoso documental sobre la patrona de Venezuela, tengo el honor de presentarles a José Luis Mateus, que es presidente de la Asociación María Camino a Jesús. Querido José Luis, hablar de la Santísima Virgen para ti debe ser muy especial, pero de Nuestra Señora de Coromoto mucho más. Quiero preguntarte tu testimonio de cómo nace la idea de la restauración de la Virgen de Coromoto, de la reliquia. Bueno, nosotros teníamos varios miembros de la asociación años muy relacionados con el santuario, desde que estaban las siervas ahí trabajando. Y en una ocasión, pues uno iba siempre a Guanare y trataba de ver la reliquia y no veía con mucha nitidez. Estaba la leyenda aquella de que si tú vas para Guanare y no ves a la Virgen porque estás en pecado mortal, ¿no? Y era frustrante a veces que ibas y no lograbas ver bien la imagen. Pero con el tiempo nos hicimos muy amigos de los distintos rectores, pero cuando estaba el padre Manuel, yo pues le hice el planteamiento y mire padre, yo sé que hay técnicas de restauración, no las conozco, pero tiene que haber una forma de poder rescatar la imagen, porque está muy deteriorada, no se ve bien. Y el padre Manuel se me hacía como el loco, ¿no? Porque era un tema delicado, porque el antecedente que había era como más cercano, era como un señor Pollacchini, que había traído a un experto de Roma para restaurar la reliquia, y el experto había determinado que si se abría el estuche de oro donde ella estaba, la reliquia se iba a desvanecer. Entonces eso como que cerró por mucho tiempo las puertas a una posible restauración. Pero en cierto año trataron de robar la reliquia del santuario. Yo, que estaba en contacto continuo con el padre Manuel, le digo, padre, ¿no será un signo de la Virgen para que volvamos a poner el tema de la restauración sobre la mesa? Y dije, bueno, está bien, véngase con la persona que va a hacer la evaluación de la reliquia, y se le presenta un proyecto al arzobispo, al obispo. Fuimos, la evaluamos de manera clandestina, por decirlo así, sin hacer mucha bulla. Y recuerdo que a mí yo desde muy niño tengo devoción por la Virgen de Coromoto, porque a través de ella yo descubrí a la Virgen como madre mía. Pero cuando se hizo aquella evaluación estaba deteriorada, pero recuerdo la belleza de su rostro. A mí me cautivó de la reliquia. Se presentó un proyecto de restauración a la Conferencia Episcopal por los 350 años de la aparición de la Virgen, pero en el momento no hubo consenso. Uno de los obispos me dijo, mira, es que queremos oír las voces de otros expertos. Entonces se hizo, un poco más adelante, se hizo este nuevo estudio, ya el deterioro había avanzado muchísimo más, y en ese momento empezamos a contactar a varios obispos para plantearles la problemática, ¿no? El cardenal, en la obra cardenal, Monseñor Baltasar Porras, siendo obispo de Mérida, recibió el informe y le dijo al padre Manuel, le dijo, mira, ¿por qué no buscan la opinión de al menos 2 expertos más para no irnos con uno solo? Y entonces es cuando se invita a la señora Nancy Jiménez y Carmen Díaz, 2 personas pues, reconocidas en el campo de la restauración, porque restauraron el Acta de Independencia de Venezuela. Se hace una nueva evaluación por 3 expertos y se presenta al obispo. Mire, monseñor, esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer. Monseñor José Sotero dijo, yo les voy a buscar un derecho a palabra en la conferencia episcopal. Eso fue durante el mes de enero del año 2009. Y ahí se llevó toda la documentación fotográfica del estado actual de la reliquia, el deterioro desde los 350, cuando se cumplieron los 350 años hasta ese momento, en el 2009, fue pero bestial, ya que el rostro bello que yo había visto ya no se veía. Entonces se hizo la presentación con las formas de poder llegar a hacer la restauración, cuál era el tratamiento, que los 3 expertos coincidían que las variaciones eran mínimas entre una propuesta y otra. Todos coincidían en que sí se podía hacer. Y recuerdo que empezaron a surgir muchas preguntas a los obispos.
y un derecho de palabra de 20 minutos se convirtió como en 40. Entonces Monseñor Baltasar Porras les dijo a los obispos: miren, podemos pasar aquí toda la noche haciéndole preguntas, pero aquí lo importante es saber si vamos a darles permiso o no. Así que quien esté de acuerdo que levante la mano. Y bueno, aquello fue un bosque de manos alzadas, y para nosotros fue un signo, ¿verdad? Porque si los obispos de manera colegiada hablan, sabemos que es el Espíritu Santo el que está hablando por ellos. Y bueno, de ahí se abrieron las puertas para hacer la restauración en el año 2009. ¿En qué condiciones más o menos usted pudo observar la comisión, el estado de la reliquia al momento de abrir el relicario? Mira, eso fue otro signo de lo que la Virgen quería también, porque recuerdo que la primera, ahí se hicieron varias evaluaciones antes de llegar a la restauración. La primera la hicimos con el señor Pablo González de Maracaibo, que fue contratado por nuestra asociación para hacer ese trabajo. Estaba el padre Manuel, estaba una señora de la asociación que me acompañó y yo, estábamos nosotros 4 nada más. Y cuando se intentó abrir el estuche de oro donde ella estaba, Pablo no lograba abrirlo. Él le dio con instrumentos y no se abría. Cuando el padre Manuel toma el relicario, sin hacer mayor fuerza, ¡pac!, se abre. El padre se puso pálido, porque lo que había en el subconsciente de todo el mundo era que al abrirlo se iba a desvanecer. Entonces el padre decía: se va a desvanecer ya en mis manos, ¿no? Después de tantos años. Y entonces hubo como mucho nerviosismo. Y le dije: padre, no se preocupe, quédese tranquilo, que esto todo tiene solución. Ahí nos dimos cuenta del gravísimo daño que tenía la reliquia. La reliquia estaba fracturada, estaba rota. Una parte de ella estaba pegada al vidrio del relicario y otra parte estaba pegada a un papel que habían puesto debajo de ella. Estaba muy sucia, tenía unas manchas muy fuertes que le cubrían el rostro y gran parte de lo que era ella. Y cuando lo logramos ver por la parte de atrás, nos dimos cuenta que el papel tenía como varios niveles. Habían como unas desfoliaciones y además estaba quemada. Tenía puntos de quemadura. Entonces, era un estado muy, muy difícil de recuperar. Cuando se hizo la segunda evaluación, ya con más calma, se tomaron fotografías, se documentó todo esto, y de verdad que, por ejemplo, se determinó cuando el estuche pequeño lo sellaron, lo hicieron con plomo, y el plomo penetró en el estuche y quemó la reliquia por atrás. Nadie entiende cómo ese fragmento de plomo no traspasó el papel. Quemó atrás, pero no llegó adelante, a donde está el dibujo de la Virgen. Entonces era deplorable, ¿no? Claro, aquí jugaron varios factores, entre esos que se propuso que íbamos a montar un laboratorio de restauración en las inmediaciones del santuario, de manera que la reliquia no tuviera que salir de ahí. Y a la final se logró hacer en la Casa La Bella Señora de las Siervas del Santísimo Sacramento, que está justo entrando en el santuario. ¿Qué hallazgos pudieron encontrar una vez que vieron restaurada todo el trabajo de restauración que hicieron? ¿Qué encontraron en el rostro de la patrona de Venezuela? Porque para nuestras generaciones, después de muchos siglos, hemos podido volver a ver el rostro de nuestra patrona. Mira, lo primero que encontramos fue el primer día, el día que era como el mayor desafío, porque yo creo que todos alguna vez hemos tenido una foto que se nos ha pegado al vídeo del portarretrato. ¿Y qué pasa cuando la vamos a despegar? Se daña. Se daña. Entonces ese era el mayor miedo que había en el equipo. ¿Cómo vamos a hacer para desprenderla del vidrio sin que se dañe, sin que se pierda información? Claro, en lo personal, la certeza de que los obispos habían dado el permiso para mí era una gran tranquilidad, porque si Dios lo permitió, Dios se iba a encargar de que aquello funcionara como tenía que funcionar. Y lo primero que hallamos el primer día, fue que al sumergirla en un tratamiento acuoso para que se diera el desprendimiento, que era la segunda parte del tratamiento, empezó a desprender muchísimo sucio. El agua era de un amarillo como té, más o menos. Y además empezaron a desprenderse muchas partículas de la reliquia.
Decía, a ver, ¿cómo vamos a armar este rompecabezas? Porque no teníamos una guía. Y esa misma noche, eso fue como a las 3 de la tarde, perdón, ocurrió algo que nos tocó muchísimo al equipo. Fue que en cierto momento la estamos observando, porque todo este procedimiento se hizo bajo observación, no se le dejaba sola en ningún momento. Ya cuando se habían hecho los lavados, por decirlo así, en un segundo lavado, Pablo la está observando y nos dice, la Virgen se está riendo. Y yo digo interiormente, ¿cómo se está riendo la Virgen? Si es una estampa de papel. No creí. Y me dice, ven para que veas, José Luis. Yo me asomo y efectivamente yo no veía nada. Había una sustancia blancuzca que se estaba desprendiendo de la reliquia, como un almidón. Y yo le digo, Pablo, yo no veo nada, yo no le veo ni la cara a la Virgen. Nancy se levanta, saca la reliquia del agua y con un pincel empieza a limpiarla con mucha delicadeza para quitar este ungüento. La pone bajo la lupa, mira, no dice nada, se levanta y dice, vengan ustedes a ver esto. Yo voy a ver, y cuando miro, efectivamente había una sonrisa amplia en el rostro de la Virgen que no está dibujada en ella. Tú la ves hoy y no la tiene. Y ahí empecé yo a llorar como un niñito, porque fue impresionante. O sea, es como si ella se hubiese humanizado. Lo vimos los tres, agradecida por lo que se estaba haciendo. Y yo empecé a llorar, pero llanto ahogado, no que se me salían las lagrimitas. Al año me entero yo que para Nancy fue un impacto muy fuerte, porque ella decía, ¿qué le pasa a este manganzón tan grandote llorando así? Pero cuando ella me ve llorar de esa manera, ella cae en cuenta de que estamos en la presencia de algo sobrenatural. Porque más allá de tener la reliquia, que sabemos su origen, era sentir su presencia maternal viva y con nosotros. En la noche, cuando le estamos presentando al Padre Manuel lo que había ocurrido en el día, la ponemos en una mesita de luz y descubrimos que la reliquia estaba toda llena de pequeñas perforaciones que le habían hecho con una aguja. Era una técnica antigua de calcado que ponía, a lo mejor algunos de los que nos están oyendo lo jugaron, yo lo jugué cuando era chiquito, que uno quería calcar una cosa, entonces tú le puyabas en los puntos principales y después unías los puntos y tenías el dibujo a la misma escala. Eso lo hicieron con la Virgen, pero la Virgen mide 2,5 centímetros de alto por 2 de ancho, y ahí la destruyeron. Ahí entendimos por qué estaba un papel debajo, porque había pegamento, porque el que hizo eso fue el que se le rompió la imagen de la Virgen. Tenemos algún indicio de quién pudo haber sido por las investigaciones que hicimos, pero bueno, son indicios, no tenemos la certeza de que haya sido esa persona. Entonces fue lo primero que nos impactó. Luego, lo otro que nos llamaba mucho la atención es que la tinta con la que está dibujada la Virgen pareciera estar fresca, es decir, tiene un brillo natural que no es lo común. O sea, un documento tan antiguo que la tinta estuviera tan firme y tan clara era algo extraño. Y además veíamos que la tinta tenía un relieve. Entonces, ¿qué nos decían los expertos? Decían, mira, para la época existían la tinta ferrogálica y la tinta china, pero ninguna de las dos dejan relieve porque son sumamente acuosas, y cuando tú trazas en el papel, y más papel de esta calidad, el papel absorbe la tinta y la tinta se expande en el papel. Eso no pasa en la Virgen de Coromoto. Se hicieron estudios en el laboratorio de microscopía electrónica de la Universidad Central de Venezuela, se hicieron estudios químicos de la reliquia que los hizo Pía Rodríguez, una autoridad en papel en el país, y determinaron que la tinta era tinta china. Entonces la tinta china no se comporta de esa manera. Entonces, bueno, cuando teníamos que rompecabezas desarmado y ahora qué hacemos, cómo la vamos a armar, yo recordé que se hablaba de que en Sanare estaba la verdadera reliquia. Es decir, no, la de verdad está en Sanare. Entonces, inocentemente dijimos, bueno, si esta está perforada y la gente dice que la original es aquella, debe ser la réplica que hicieron con esta reliquia, claro, en el momento que la rompieron. Ilusamente. Fue
Dios se valió de nuestra inocencia para llevarnos hasta allá. Y nos perdimos, tardamos no sé cuánto, pero llegamos a sanar y miramos y no tardamos ni 10 minutos. Porque lo que está en Sanare es una reliquia mucho más grande, un dibujo mucho más grande, que además está documentado históricamente que es una réplica que se hizo en los años 2 o 3 años después de las apariciones, pero que fue hecha por un artista. Está documentado cómo llegó hasta Sanare. Entonces, en ese camino que nos perdimos, que tuvimos muchas horas, empezamos a hablar y el padre sí dijo, bueno, yo lo que tengo curiosidad es que ahondemos en el tema de la tinta. Bueno, padre, ¿y usted no podrá conseguir un laboratorio donde podamos tener un microscopio para poder ver? Yo voy a hablar. Y entonces se habló con una profesora de la UNEYES, allá en el estado en Guanare, y nos consiguió que el sábado en la mañana, tempranito, tener el laboratorio para poder hacer las observaciones. Repito, lo que íbamos a buscar era ver qué pasaba con la tinta. Cuando comenzamos a mirar, a detallar la Virgen, tal, de repente, Pablo nos dice, el ojo de la Virgen tiene iris, tiene cristalino, tiene... Nosotros nos miramos así como, ¿viste loco? Si es que eso es un punto. Un punto de alfiler, una cosa chica. Sí. Entonces empezamos a mirar, ya ahí teníamos a la reliquia bajo el microscopio. Nancy comienza a graduar el microscopio y en cierto momento ella casi empuja el microscopio del susto que se dio, se echa para atrás y dice, miren, vengan a ver ustedes. Y efectivamente descubrimos que el ojo izquierdo de la Virgen está perfectamente dibujado, pero perfecto. Tiene todas las características de un ojo humano. Entonces eso sí que bueno, yo recuerdo que el padre Manuel caminaba por el laboratorio de un lado a otro y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Todos llorábamos. Porque ¿cómo nos íbamos a imaginar nosotros que el ojo de la Virgen iba a estar dibujado? Eso era imposible. ¿Sí? Y ahí ellos, como expertos, Nancy y Pablo, dicen, esta es la comprobación de que esta es la reliquia auténtica, pero que además no pudo haber sido pintada por una mano humana. Porque el punto es tan pequeño, es tan ínfimo, que es imposible que además en este tipo de papel alguien haya podido hacer ese trazo. Porque lo otro que ocurre con la reliquia es que el papel es un papel irregular. Pablo trató de reforzar una línea con un lápiz y no pudo, porque cuando trazó el grafito del lápiz se desvaneció. Era como tratar de trazar sobre fique. Claro. Porque el papel no es regular. Entonces, ¿cómo se logró plasmar en un pedacito de papel tan pequeño algo con tanta perfección que tú no ves correcciones además en la reliquia? Tú sabes que cuando estás pintando, no, que corrige, que aquí, que te quedó mal la línea, eso no existe ahí. Entonces, bueno, todos muy conmovidos. En una segunda vuelta volvimos a mirar con más calma, ya que había pasado un poco la emoción. Y mirando el ojo, yo me doy cuenta que hay un punto de luz en el ojo. Y me dicen ellos, no, esas son las luces de los microscopios, de no sé qué. Y no, en el dibujo hay un punto de luz. Y empezamos a ver, no, sí hay un punto de luz. Entonces, a través del microscopio adaptamos una cámara fotográfica y empezamos a ampliar. Y en ese punto de luz vimos una silueta semejante a lo que describe la India Isabel que ocurrió cuando el cacique agarró a la Virgen. Había, como que dice, un poquito como que tú sabes, de respeto humano por decir esto. Porque decía, bueno, puede restarle seriedad al asunto y tal, pero es que cuando, por ejemplo, yo se lo presenté a Monseñor Ubaldo, me dice, Monseñor Ubaldo, claro, que ahí está claro. Se ve un hombre de pie, de perfil, con un brazo hacia atrás, un puño cerrado hacia adelante y la cabeza agacha. Y si uno lee el relato de la India Isabel, que es la cuñada del indio que estuvo en la aparición, ella dice que su cuñado, cuando agarró a la señora, se quedó paralizado con el puño cerrado. Entonces ahí empezó otra vez todo aquel mar de emociones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque si ya el ojo está tan perfecto, ¿cómo hicieron para meter esa imagen ahí? Imposible. Entonces,
Bueno, fueron muchas cosas, ¿no?, que nos pasaron. Recuerdo que una noche yo tenía la misión de documentar con video, con fotografía y llevar las actas de lo que se iba haciendo, porque todo el tratamiento que se le aplicó a la Virgen es totalmente reversible. Si en el futuro hay unos expertos que tienen una mejor tecnología y unas mejores técnicas, pueden revertir, buscando la bitácora de restauración, pueden revertir el tratamiento que se le hizo a la Virgen y pueden mejorarlo. Pero una noche, bueno, terminamos ya, cada quien había cumplido con su trabajo y Nancy estaba con una pinza tratando de conseguir el puesto de una pieza. Y la ponía para acá y la ponía para allá y le buscaba y nada. Yo estaba sentado al lado de ella, calladito, rezando el rosario. Yo aprovechaba cada momento para estar junto a la reliquia. Y de repente se le suelta la pieza a Nancy, cae la reliquia justo en el lugar donde iba. O sea, fue convivir con la Virgen una semana, fue una experiencia extraordinaria. Cuando terminamos el proceso se le entregó al obispo, Monseñor José Sotero, se le explicó lo que habíamos hallado. Y él nos dijo, bueno, pónganlo por escrito. Se hizo un informe consensuado con el padre Manuel, Nancy, Pablo y yo, de todo lo que se había conseguido. Por ejemplo, cuando la miramos en microscopio vimos el tema, se pudo fotografiar la corona. Hay un indígena que es sociólogo, ya falleció, Nemesio Montiel, de allá de Maracaibo. Él dijo, se parece al tipo de corona indígena de la época. Pero él dijo que era una aproximación, o sea, no aseveró que eso fuera así, sino que podría ser esto, ¿no? Y lo otro es que alrededor de la Virgen, que estamos acostumbrados a verle este trono, lo que se ve dibujado parece más bien una pared de cañas, que era el tipo de vivienda que construían los indios para la época. Y en esa pared de cañas una serie de signos que nadie sabe lo que significa. En algún momento se dijo que eran símbolos aramaicos o algo así, pero nosotros consultamos con autoridades, eminencias en universidades para ver si esto era cierto y ellos dijeron que no había ninguna forma de que esos fueran signos aramaicos. No lo es. Nadie sabe lo que significa hasta la actualidad. En los estudios de la UCB se determinó que la reliquia está hecha con papel a base de algodón. O sea, no es que agarraron el algodón y lo plancharon, sino que eso hay un proceso químico de prensado hasta que se llega al papel. Y coincide con el tipo de fabricación de papel de la época de la aparición. Se consiguió esto que te digo de que la tinta es tinta china, que nos explica por qué tiene ese relieve, por qué tiene el brillo que tiene después de tantos años. Bueno, la corona, los ojos de la Virgen, su rostro preciosísimo. Además, hay algo bellísimo en ella, y es que su rostro es sumamente delicado, ¿no? Y es un rostro de una niña como de unos 15 años, que cuando uno la mira de primeras, pareciera que el rostro es como más gordito, pero cuando la ves con detalle, descubres una línea que es tan minúscula que los restauradores decían, pero ¿quién pudo hacer esta línea? Si apenas nosotros, a través de las fotografías amplificadas, no sé cuánto por ciento, es que la pudimos descubrir. Bendito sea Dios. Queridos amigos, ustedes que aman a la Santísima Virgen, estoy convencido que se han llenado del amor de la Madre de Dios. Ella espera de todos nosotros, y el propósito de este documental es incentivar la devoción a la patrona del pueblo venezolano. Si ustedes tienen la oportunidad de ver este documental fuera de nuestras fronteras, también para ustedes es este trabajo para que la Madre de Dios motive sus corazones y comiencen desde ya a rezar el Santo Rosario. Muchas gracias, José Luis, por habernos dado tu aporte, tu testimonio, y esperamos que este regalo que el Señor nos ha permitido tener en estos tiempos sea motivo de restauración de la fe del pueblo de Dios.